una agenda que es tan intensa como ya les decíamos hace un momento. Ahora vamos a entrevistar al vicepresidente del Senado, senador por la provincia María Trinidad Sánchez, a nuestro querido Aristides Victoria Yep, que bueno que está con nosotros porque es un hombre con quien se puede hablar tan intensa como está la semana. Buenos días. Muchas gracias, buenos días a ustedes, gracias. Placer estar aquí en este importante espacio. No, el placer es nuestro, senador. Ese apellido Yep, ¿de dónde es? Mi abuelo era libanés. De hecho, él mira las facciones. Vino lo dice, a principios de siglo. Del siglo pasado ya. Senador, le decía antes de entrar en materia que usted va a venir aquí en un rol orientador. Usted nos va a orientar a nosotros. Porque la ley del régimen electoral tiene algunas lagunas. Pero en este caso, lo que está más sobre la palestra y que el Pleno de la Junta lo tratará el miércoles próximo es si realmente se aprobó mantener el arrastre entre diputados y senadores o eso quedó superado y deben haber boletas separadas, como dice el PRM. Realmente, ¿qué fue lo que se aprobó? Porque usted fue, se puede decir, el principal protagonista de la película. Miren, no solamente yo dirigí la comisión bicameral, sino que dirigí la sesión del Senado de la República el día que se aprobó la ley. El Partido Revolucionario Moderno, tanto en la comisión bicameral como en el hemiciclo, planteaba la eliminación del voto de arrastre. Ese es un planteamiento que ellos hicieron tanto en la comisión bicameral como en el hemiciclo. Pero ambas posiciones fueron rechazadas por la comisión bicameral y por el Pleno del Senado de la República. Y en ambos escenarios, el PRM votó porque el actual sistema que establece la ley 157/2013 del voto preferencial se mantuviera. Incluso en el Senado de la República, la segunda votación, en la segunda lectura del proyecto de ley, se votaron los dos senadores del Partido Revolucionario Moderno. O sea, ni en comisión, ni en los hemiciclos de las cámaras, Senado y diputados, se aprobó otra cosa que no fuera la permanencia del arrastre diputado-senador, senador-diputado y la implementación a partir de las elecciones del 2020 del voto preferencial en el nivel municipal que está contemplado también en la propia ley 157/2013, pero que estaba suspendido para su aplicación en el año 2020. Esa es la realidad de lo que se aprobó. Y para nosotros ha resultado extraño que los amigos del Partido Revolucionario Moderno, después que se aprueba en el Congreso de la República el tema, salen a otras instancias a negar lo que se aprobó. Miren, esta ley, y no podemos ver ese tema de manera aislada. Esta es una ley orgánica. Y la correlación de fuerza que hay en el Congreso de la República no permite al PLD y sus fuerzas aliadas aprobar una ley orgánica si no es con el consenso. Esta ley es el producto del consenso y las negociaciones entre todas las fuerzas políticas. Ahora será interesante ya remitirnos a lo que es ley para que la gente entienda cómo va a votar, aunque prácticamente habrá pocos cambios. Pero, ¿cuál es el criterio que ustedes utilizaron para no dar paso a ese voto preferencial? Porque, de hecho, remite a una discusión hasta constitucional. El voto preferencial en la República Dominicana es una creación del hoy Partido Revolucionario Moderno.
cuando ellos estaban en el poder, en el año 2001, por resolución de la Junta, ellos lo crearon. Y lo crearon y le dio un resultado positivo al hoy PRM. En el año 1998 sacaron 22 senadores y con el voto preferencial, al ser el partido mayoritario, sacaron 29 senadores en el año 2002. El PLD, como partido político, asume a partir del 2004 la rienda del poder y en las elecciones del 2006, con la aplicación de ese sistema, obtiene mayoría. En el 10 mantiene la mayoría y en el 16 mantiene la mayoría. Senador. Es un tema eminentemente político. Es un tema eminentemente político y nosotros somos políticos. Nosotros no vamos a dejar, a echar por la borda un esquema que a nosotros como partido político nos ha beneficiado. Pero además, nosotros le cedimos al PRM muchísimas disposiciones de la ley, muchísimas, en un consenso que se hizo entre los partidos políticos. Lo que pasa es que el PRM se enfocó en aspectos y dejó de lado otros aspectos. Ahora el PRM está sintiendo una presión de sus aliados permanentes y de sus aliados coyunturales, porque el PRM, que fue un abanderado del voto preferencial municipal, ahora está en una encrucijada, porque con el voto preferencial municipal, no todos los partidos políticos de la República Dominicana van a poder mantener su personería jurídica. No lo van a poder, y ese es el fondo del debate. El debate no está en el tema del voto preferencial, porque ellos saben que el voto preferencial es un hecho, porque ellos lo aprobaron. Además, la ley en ningún momento establece procedimiento para tú escoger un senador de un partido y un diputado de otro partido. Déjeme decirle a favor del PRM que ellos hablan en su instancia la Junta de que en los niveles está plenamente diferenciado del diputado y el senador. En esa parte de la ley es que ellos se agarran, vamos a decirlo así. Mira, una ley tiene un organigrama para su preparación. Dentro de ese organigrama de las leyes está lo que son las disposiciones preliminares. Si usted busca el artículo 92, el artículo 92 está dentro de un capítulo denominado disposiciones preliminares. Esas son definiciones. Esas son definiciones aclaratorias, pero no mandatorias. Cuando usted va al cuerpo de la ley, no hay un procedimiento establecido en la propia ley que diga que el voto para elegir los senadores se hará de tal forma. No. Simplemente la ley remite para el tema congresional a la ley 157/2013, lo que significa que esa definición en una disposición preliminar simplemente usted la tiene que ver como un concepto definitorio, un concepto aclaratorio, pero no mandatorio. Para que una disposición preliminar en una ley tenga un carácter mandatorio, tiene obligatoriamente que establecer en la propia ley el procedimiento a seguir. Y la ley en ningún momento establece un procedimiento para usted elegir un senador de un partido y un senador de otro y un diputado de otro partido. Pero además, yo no había visto un planteamiento tan fuera de la lógica elemental que está haciendo el PRM. Ellos quieren, según ellos, la división del voto
del senador y el diputado para que no haya arrastre. Pero la propia ley establece cómo usted va a elegir los diputados. El diputado, según establece la propia ley, es por el voto preferencial. Entonces, si usted elimina el voto preferencial, senador, diputado, pero usted deja el voto preferencial entre los diputados, va a existir como quiere el arrastre entre un diputado y otro diputado. O sea que es algo que en el fondo tiene otro ingrediente político, y ustedes, que son periodistas de larga data y que les gustan las investigaciones, yo les remito para que les solicito para que ustedes investiguen cuál es el verdadero fondo de esta discusión. El fondo es que los partidos aliados al PRM tradicionales y los partidos aliados al PRM de manera coyuntural temen que con el voto preferencial ellos puedan perder su personería jurídica, porque la ley establece que tienen que sacar mínimo el 1% de los electores en las próximas elecciones. Bueno, y también una representación congresional o al nivel que sea, para mantener... O municipal. Se la ponen difícil. Bueno, es penoso, pero mire qué confusión. Una cosa que ustedes recién acaban de aprobar. Pero dejémoslo de ahí y esperemos a ver cómo se desenvuelve el pleno de la Junta Central Electoral. Aclárame lo siguiente, por eso le decía que usted vino aquí a aclararnos cosas. En los artículos 282 al 288 de la Ley de Régimen Electoral, que trata de los delitos electorales, se plantea lo de una procuraduría especializada. Pero sucede que la propia ley dice que se va a hacer en virtud de la Ley Orgánica del Ministerio Público 131-11. Pero esa ley orgánica dice que es el Consejo Superior del Ministerio Público el que crea la Procuraduría Especializada, consejo que preside el Procurador General de la República. Entonces la gente dice, pero ven acá, ¿es el Consejo Superior del Ministerio Público el que va a crear esa Procuraduría Especializada, la Iglesia en manos de Lutero, o una instancia que podía tener su sesgo y su contaminación si le llegan casos, por lo menos que favorezcan al gobierno o al partido oficial? ¿Por qué esa Procuraduría se va a hacer con esa ley orgánica del Ministerio Público? Lo que pasa es que el Partido Revolucionario Moderno planteaba la creación de un fiscal electoral, pero ese planteamiento no tenía una sustentación constitucional, porque ellos planteaban que la Cámara de Diputados escogiera una terna y que el Senado de la República escogiera ese fiscal electoral. Pero resulta que la Constitución de la República no le da esa facultad ni a la Cámara de Diputados ni al Senado de la República a tales fines. Entonces, lo que se buscó fue cómo un representante del Ministerio Público pudiera estar ante el Tribunal Superior Electoral. Y jerárquicamente, a esa alta corte le correspondería un procurador adjunto. Y se buscó un sistema que está funcionando en la República Dominicana, que lo establece la propia ley del Ministerio Público, que es creaciones de procuraduría especializada, como existe la Procuraduría contra el Fraude Eléctrico, como existe la Procuraduría delitos ambientales. Entonces llegamos a ese consenso. Niños, adolescentes. Sí. Llegamos a ese consenso de que, como existe un procedimiento establecido en la ley del Ministerio Público, que el Consejo del Ministerio Público crease esa Procuraduría especializada a los fines de ser su representante ante el Tribunal Superior Electoral. Bueno, estamos hablando que Jean Alain Rodríguez, en este caso, que preside el Consejo, va a ser el protagonista de la película. El Procurador General de la República lo preside. Bueno. Hay algunos conflictos de fondo ahí, pero bueno. Se ve como una distorsión, pero senador, seguimos. Al frente de la Comisión de Justicia, otra papa caliente, y más porque uno sabe que en este momento los dominicanos tenemos grandes preocupaciones por el tema de la justicia y por el tema de la corrupción. En el Congreso se han visto recientes iniciativas tratando de despegar
en la materia de interpelar a políticos que de alguna manera son señalados por actos irregulares, pero no trasciende ese rol, en mi interpretación no termina de trascender ese rol, y ustedes hasta ahí fiscalizan de una manera pobre. ¿Cómo lo lee? Mira, los temas corrupción son de competencia del Ministerio Público. Corrupción, nosotros tenemos facultad para llamar... El tema acusaciones del Ministerio Público. Pero la corrupción es expansiva. Pero el tema de acusación, o sea, las investigaciones es un tema del Ministerio Público. Nosotros tenemos la facultad de llamar e interpelar cualquier funcionario sobre cualquier situación que tenga que ver con temas administrativos, temas de su propia incumbencia. Pero el Congreso Nacional en estos últimos años ha aprobado múltiples leyes que tienen que ver con corrupción y con el crimen organizado. Una de ellas es la ley de lavado de activos. Esa ley importantísima para las operaciones comerciales de la República Dominicana. Ustedes ya han visto que hay múltiples exigencias para usted como persona física y como persona moral hacer cualquier tipo de transacción bancaria. Ya ese sistema de usted ir a comprar un carro, un dealer, un apartamento, una inmobiliaria con una funda de dinero en las manos, eso se acabó. Todo es de dónde usted sacó ese dinero, cómo usted lo justifica para fines de transferencia. Y la mayoría de las instituciones te la exigen, transferencia bancaria o cheque certificado. Perdón, senador, se le atribuye de una manera muy coherente al PLD haber creado muchas leyes a favor de la transparencia. Sin embargo, esa misma estructura que informa dice a nivel de esos informes que estamos mal parados con el tema de la judicialización de la corrupción, y entonces cojea la mesa. Hay incoherencias, muchas leyes, pero poco aplicadas en algunos aspectos. ¿Qué usted considera? Mira, el PLD del 2006 para acá, el Congreso, manejado por el PLD, a todas las iniciativas que tienen que ver con transparencia, la ha aprobado. Todas las iniciativas. Lo que pasa es que muchas veces las evaluaciones de los temas de índole internacional no la hacen personas independientes, sino personas comprometidas con el activismo político en la República Dominicana. Pero el PLD, todo lo que tiene que ver con transparencia, nosotros lo hemos aprobado. Mira, nosotros en la Cámara, en el Senado de la República, tenemos una ley que la vamos a aprobar en los próximos días, que es la ley de extinción de dominio y de comiso civil de bienes ilícitos. Interesantísima esa. ¿Qué pasa con los bienes de las personas que han sido extraditadas a los Estados Unidos, para ponerle un ejemplo? Cumplen condena allá, pero no hay un procedimiento legal en la República Dominicana para una confiscación de los bienes, una incautación de los bienes. Entonces ya en otros países, en Colombia ha funcionado, en México ha funcionado, nosotros ya la tenemos prácticamente lista en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Pero también en los próximos días vamos a darle ya un carácter legal a la Comisión de Ética Gubernamental, creándola por ley, que es una comisión que el presidente Danilo Medina la creó mediante decreto. La vamos a institucionalizar, creando la Dirección de Ética Gubernamental para que tenga un monitoreo constante de los funcionarios y empleados públicos de la República Dominicana. ¿Usted aprobaría que la Constitución le dé paso al presidente Danilo? Es un tema que el presidente todavía no lo ha abordado. Nosotros estamos esperando que las altas instancias de nuestro partido aborden el tema. Yo apoyaré lo que las altas instancias de mi partido lo aprueben. Correcto, pero vamos a ver qué es lo que se está moviendo. Porque desde la Cámara de Diputados surgen voces que dicen que sobran los votos. Y desde el Senado hay otros que dicen que va a ser en mayo la convocatoria de la Asamblea Revisora. Es decir, que parece que se está moviendo algo, independientemente de lo que vaya a decidir el presidente Medina. No, en el Congreso Nacional, por lo menos en el Senado de la República,
no hay ningún tipo de iniciativa sobre ese tema. No, iniciativa concreta no, pero el senador Sánchez Roa dijo que en mayo va a ser la convocatoria. Yo no tengo esa información. Bueno, ahí hay cierto secretismo, pero vamos a quedarnos con el tema de Danilo, la repostulación. A usted se le dice, por no decir que se le acusa, que usted antes era seguidor del presidente Leonel Fernández y que ahora está en el redil de Danilo Medina. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué provocó ese cambio? Un PLDista. El presidente Medina es un PLDista. El presidente Leonel Fernández es otro PLDista. Usted pasó de un PLDista a otro PLDista. Cada quien tiene el derecho. Usted sigue al líder. De apoyar en una coyuntura determinada al líder político que entienda. Yo respeto la decisión de cada quien. Yo tengo mucho respeto y mucho aprecio al presidente Leonel Fernández. Yo no soy un opositor al presidente Leonel Fernández. Lo admiro, lo respeto, pero entiendo que la forma que él, por lo menos a mí, me decía, era que el gobierno de Danilo Medina debía triunfar. Que el gobierno, que teníamos que apoyar el gobierno de Danilo Medina. Los analistas dicen que se va a una división porque creo. La confrontación es áspera. ¿Cuál es su punto de vista? Lo que ha pasado siempre. El PLD sabrá en su momento sentarse y resolver el problema. Pero que eso no es un tema ni mío, ni de diputados, ni de nadie. Eso es un tema de ellos dos. No, es un tema del país. Es el principal partido de la oposición que domina la mayoría de poderes. Y la suerte del PLD corre pareja con la suerte de muchas instituciones. Sí, pero ellos dos, que desde el año 1995 dirigen el partido, los dos, se han puesto de acuerdo en todo siempre. En todo siempre. Entonces, ¿por qué en esta oportunidad no se van a poner de acuerdo? Lo que pasa es que los seres humanos a veces queremos ser protagonistas de situaciones que no son nuestras. Eso no es un tema mío, ni es un tema de ningún dirigente del PLD. Eso es un tema de dos personas, Leonel Fernández y Danilo Medina. Cuando Leonel Fernández y Danilo Medina se sienten y van a salir de ahí con una solución. Pues dijo Peralta que se están creando heridas y a lo mejor sean difíciles de cicatrizar. Yo particularmente entiendo que el mejor aporte que podemos los PLDistas hacer es bajar el discurso, no ofendernos, apoyar en lo institucional todas las iniciativas que a través de la presidencia del partido, de nuestro presidente, el doctor Leonel Fernández, las máximas autoridades del partido bajen, apoyarla y apoyar la obra de gobierno del presidente Medina, que es la mejor carta de presentación que candidato alguno pueda ofertarle. Es que el gobierno de Danilo es una realidad. El gobierno de Danilo es una realidad. Es un gobierno que ha estado permanentemente en contacto con la población los 7 días de la semana. Y no es verdad que la popularidad del gobierno haya bajado. El presidente Medina, en la mayoría de las provincias, está cerca de un 60% de aprobación gubernamental. No, si no fuera por el impedimento constitucional, todo eso giraría a su favor, senador. Muchas gracias. Gracias a usted. Sí. Hemos conversado. No, porque hay muchas cosas que decirle. Sí, no hablamos ni siquiera de su provincia, señores. Hemos conversado con el senador Aristides Victoria Yep de María Trinidad Sánchez, lo traímos, y es también vicepresidente del Senado, entre otras cosas, cuanto habrá que hablar. Así que para una próxima aquí le esperamos. Continúe el programa.